Entonces, vamos a tratar, la dinámica que voy a tratar de hacer ahorita es que veamos el mismo texto en sus paralelos. Básicamente nos vamos a encontrar con lo mismo, pero hay textos que nos van a arrojar ciertos detalles que me van a ayudar a entender un poquito más lo que estoy estudiando, ¿no? Y esto con la intención de entender, ¿sale? Entonces vamos a, el que voy a empezar leyendo es Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Él dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y uno y el otro se conservan. Hasta ahí estamos bien, ¿va? Bueno, yo creo que lo que ustedes, porque ahí ustedes tienen otro, los que tienen Marcos y Mateo tienen, pero se dan cuenta es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Una nueva parábola. Y es una parábola muy impresionante, ¿eh? Es una parábola que tiene mucho contenido. Lo que vamos a preguntar primero es, ¿de dónde surge esta parábola? ¿Por qué Jesús quiere decir ahora esta parábola y cuál es el uso de esa parábola? Entonces, si vamos al contexto, lo que tenemos inmediatamente es una situación que habla acerca del ayuno. Yo ahora voy a tocar Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20, ¿sí? Eso mismo lo encuentro en Lucas y lo encuentro en Mateo, ¿eh? Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos, o sea, discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, ¿sí? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le preguntan a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en boda ayunar mientras está con ellos el esposo? En tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Ahora, el tema principal de ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? El ayuno. Es decir, de esa idea se desprende la parábola que Jesús está mencionando. Ahora, noten que aquí no va a hablar del ayuno como tal, sino el manejo de un asunto como el ayuno, ¿sí? Porque fíjense, los fariseos y aún los discípulos de Juan vienen y hacen una pregunta a Jesús diciendo, bueno, fíjate, primero voy a poner contexto. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos ayunan todo el tiempo. De hecho, ahí no sé si Lucas o Mateo mencionan que ayunan y oran todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, por favor, los que vayan teniendo las otras versiones se van a contar de esos detalles, me van diciendo, porque luego a mí se me olvida, pero están poniendo un antecedente. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y oran todo el tiempo. Ya está puesta ahí la base. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dicen a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús les refiere una ilustración que tiene mucho sentido. O sea, es imposible que una persona que está invitada a realizar los festejos de una boda se ponga en ese momento a ayunar. ¿Por qué razón no ayunaría? ¿Por qué razón creen que no ayunaría los que están en bodas? Están en un festejo. Sería impropio, no es lo correcto que yo quiera. Es más, es como si yo quisiera ahorita agarrar, me invitan a una boda, a una fiesta, voy y digo, no. Y te empiezan a invitar los papás o te empiezan a invitar algo. Dicen, no. Y tú dices, ¿por qué? Porque estoy ayunando, ¿no? O sea, pues, oye, vienes a una fiesta, ¿no? O sea, exactamente, ¿me explico? Entonces, el asunto está muy claro. Evidentemente, aquellos que estaban en la organización de una boda no podían entrar en ayuno porque estaban de fiesta. Y en ese sentido, mientras estuvieran con el esposo, es decir, se refiere mientras durara la boda o el festejo, ellos no podían entrar en ayuno, ¿sí? Ahora, ahí evidentemente el esposo es Jesucristo, ¿no? O sea, se refiere mientras yo esté aquí con ellos, pues no hay necesidad de que estén ayunando, ¿sí? Por eso dice, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar.
Pero vendrán días cuando ya se acabó la fiesta, ya se acabó la boda, el esposo se irá y entonces ya esos días ya son para ayuno. ¿Por qué? Porque el esposo no está con ellos. Entonces, ¿qué es lo que da sentido al ayuno? La ausencia del esposo, ¿no? ¿Por qué no había razón para ayunar? Porque el esposo estaba con ellos. Entonces, ya nos está dando luz de qué es lo que define o qué nos da la perspectiva sobre el ayuno. Si se dan cuenta, no está hablando cuándo deben de ayunar, en qué forma. Eso Jesús lo usa en otra parte, ¿sí? Cuando le dicen, ustedes no sean como los hipócritas, los fariseos hipócritas, que ayunan y se demudan el rostro, ¿no? Y hacen sonar, o sea, hacen notar que están allí, ¿no? Y hacen demudar sus rostros para que digan, mira, cómo ayunan. Entonces dicen, no sean como ellos, sino que hagan una manera diferente. Aquí no está hablando del ayuno, de cómo se debe de dejar. No es el asunto del ayuno, sino cómo los fariseos trataban el tema de un ayuno como un tema legalista. Es decir, estaban tratando de decir, mira, todo mundo ayuna, ¿por qué los tuyos no ayunan? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un mal manejo de un asunto, un tema en particular. Es como si yo les trajera en la mesa aquí un tema como la escatología, ¿no? Y quisiéramos tratar el tema a razón de nuestra propia perspectiva, pero Jesús les da una perspectiva. ¿Qué es lo que define el uso correcto del ayuno? Su presencia. Si Él no está presente, entonces hay razones para ayunar. Pero si Él está presente, ¿cuál es la razón? Ahora, allí ya está dando un dato muy importante. ¿Qué es lo que le da el sentido al ayuno? La ausencia de nuestro Señor, ¿sí? O cuando estamos en un asunto, lo que está definiendo el uso de esta disciplina piadosa, espiritual, es la ausencia o la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, ese es el contexto y por esa razón va a decir lo que dice adelante, que es la parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con lo viejo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No sé si alguna vez han hecho un remiendo, pero generalmente cuando una ropa es nueva, ¿sí? No sé si la han metido alguna vez, han llevado a lavar una ropa nueva, lo primero que hace es que se encoge. El vestido viejo ya sufrió todo ese proceso, ya se encogió de las veces que lo lavaron, ¿sí? O a mí me ha tocado, por ejemplo, que se mete la secadora y sale una prenda que ya no me queda, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú ya quieres poner un remiendo viejo, nuevo sobre algo viejo? Va a suceder eso, la prenda nueva o el pedazo de remiendo ese va a encogerse. Y entonces, ¿qué va a hacer? Estirar el remiendo, va en lugar de hacerlo bien, lo va a fruncir o lo va a romper. Además de que ya no va a tener armonía, ya no serán los mismos colores, será un parche, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que llega un momento en el que usar un parche es absurdo. Y cuando lo único que se puede hacer es desechar lo que estaba viejo, lo que no trasciende, y empezar algo nuevo, hacerlo todo nuevo. Esto no significa que eso vamos a hacer con la escritura. O sea, Jesús no está diciendo vamos a desechar lo que es anticuado, lo que es arcaico. No, nosotros no vamos a desechar la autoridad de la palabra, ¿sí? Porque algunos lo consideran anticuada o porque la consideran obsoleta. No se puede ser porque la palabra es trascendental. Eso no puede desecharse. O sea que Jesús no está hablando de, bueno, pues ya llegué, vamos a quitar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Pacto es lo mejor. No, Jesús no está diciendo eso, ¿sí? De hecho, vamos a encontrar que Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿sí? Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, ¿sí? Y primera de Pedro 1:24-25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la harina. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿sí?
Entonces, evidentemente, cuando Jesús está diciendo de hacer un uso de cosas nuevas, no se está refiriendo de que, bueno, desechemos el Antiguo Testamento y usemos el Nuevo solamente. No está diciendo eso, porque su palabra permanece para siempre, ¿sí? Entonces, lo que no debe trascender son las tradiciones que se emplearon con una conciencia atada a la palabra, pero que no representan la autoridad de Dios. O sea, hay, por ejemplo, formas de gobierno. Generalmente las formas de gobierno representan un estilo de formas de hacer. Y por eso vamos a condenar a alguien. Por ejemplo, hay quienes están los de estilo de gobierno, están los congregacionalistas, los bautistas, ¿cuáles otros? Presbiterianos, ¿sí? Y tienen un estilo de gobierno. Ahora, ¿no son hermanos? Sí lo son, pero ¿y qué vamos a decir? Oye, ¿cuál de todas esas deberíamos? Hay tantas denominaciones que uno preguntaría, ¿cuál deberíamos usar? ¿O cuál es la adecuada? ¿O cuál es la bíblica? Para que suene más. No, pues la iglesia bíblica, ¿no? No, ya no son los bautistas, ya no son los presbiterianos, es la iglesia bíblica. No, o sea, estamos hablando de costumbres o ciertas cosas que estamos implementando, sí, atados a la palabra, nuestra conciencia atada a la palabra, pero eso no significa que debe trascender por las épocas y los años, a manera de decir, bueno, es que así lo hicieron en la iglesia primitiva y así debemos hacerlo nosotros. Era un contexto totalmente diferente. Lo que no vamos a cambiar son aspectos como Jesús es Dios, la Trinidad, la iglesia, los dones que Dios ha dado, o sea, todo ese tipo de cosas son cosas que no van a cambiar. Pero si nosotros decidiéramos como iglesia usar el velo, ¿habría un problema? No. El problema sería que yo condenara a los demás porque no usen velo. ¿Hay en la escritura algo que me obligue a mí a usar el velo? Porque si me está la Biblia dice claramente que debemos usarlo y no lo usamos, estamos en contra de la palabra y entonces sí, ahí tenemos un problema. Pero si nosotros, movidos por nuestra conciencia, estamos seguros que lo correcto es usar velo, y otros en otra iglesia dicen, movidos por su conciencia en la palabra, que está bien usar velo, ¿hay algún problema? No lo hay. Pero el problema con los fariseos es que empezaron a hacer tradiciones. Sí, fíjense, los fariseos resultaron de una época de los macabeos donde hubo una revolución con la intención, como había tanta libertad en la escritura, se había dejado a un lado la palabra por tanto tiempo. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cada vez que ellos dejaban la palabra, un pueblo, una nación venía contra ellos. Entonces decían, no, ya no nos va a pasar. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a tratar de proteger la ley, vamos a hacer un vallado en la ley y vamos a protegerla. Y todo aquel que no cumpla la ley, entonces no es de Dios, Entonces, los fariseos tenían una buena encomienda y en su momento fue bueno. Pero llegó el tiempo cuando llega Jesús, que todo eso fueron tradiciones acumuladas, ¿sí? Cosas que empezaron, que en su sabiduría y en su conciencia, atados a la escritura, dijeron, no, es que llegó el tiempo de no movernos de aquí ni un centímetro cuadrado. ¿Y qué es lo que generaron? Tradiciones. Por eso es que Jesús los condenaba. Por seguir sus propias tradiciones, vinieron a negar la misma palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que eran bien cuadrados y no podían moverse ni un centímetro a la derecha ni una a la izquierda. Y entonces cualquiera que se moviera estaba fuera de la ley. ¿Sí? Sí vamos viendo que Entonces Jesús en ese sentido les empieza a decir, el problema está en que nosotros estamos generando de las tradiciones algo como si fuera la ley. ¿Sí? Pero entiendan, no puedes tú poner remiendo nuevo en un vestido viejo porque se va a romper, no tiene ningún sentido. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo, hay cosas que ya que son obsoletas. No es la palabra, porque ya enseñamos que no está hablando de la palabra. Está hablando de esas tradiciones que no permitía que ellos vieran a Jesús como el Señor. Ese era el ejemplo del ayuno. Él no está hablando del ayuno, está hablando del ayuno como un asunto maltratado, porque ellos dicen, aquí todos ayunamos, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y entonces les dice, no se puede poner remiendo nuevo en un vestido viejo porque se echa a perder. Y entonces usa la otra ilustración y dice que y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres
se derramará y los odres se perderán. Ahora allí, ¿qué es lo que sucedía? En aquellos tiempos no se usaban vino, botellas de vino como las que usamos nosotros, ¿no? En las que se dejan, o los barriles esos donde se dejan fermentar. Antes se fermentaban en odres de cuero, de pieles, esos eran, así se le conocían a los odres, recipientes de piel en las que se echaba el vino nuevo, ¿sí? Entonces, si tú echabas, almacenabas vino nuevo en odres de piel nuevos, lo que sucedía es que los gases de la fermentación, porque todavía estaba en fermentación, hacían que se expandiera ese odre. Si el odre estaba nuevo, entonces tenía la elasticidad para expandirse. Pero si tú lo metías en un odre viejo, el odre viejo ya estaba rígido, ya había perdido elasticidad, y entonces se rompía. El vino se derramaba y el odre viejo ya no servía para nada, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Por eso es que está diciendo, el vino se derrama y los odres se pierden. Así que para traducirlos en un término contemporáneo, podemos decir que lo que Jesús está refiriendo es que debemos tener mentes renovadas, suficientemente elásticas para entender nuestros tiempos y vivirlas a la luz de la palabra, ¿sí? No es lo mismo la iglesia que estamos viviendo ahora con la iglesia que fue naciente, la iglesia del primer siglo, ni de la del segundo siglo, ni la del siglo del oscurantismo. No es lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Hicieron una práctica de la escritura diferente? No, pero ellos fueron movidos bajo la conciencia de la palabra. Ustedes recuerdan lo que Martín Lutero terminó diciendo: mi conciencia está atada a la escritura, y ya a menos de que me demuestren que yo estoy equivocado, yo no me voy a mover de ahí, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, la palabra nunca ha cambiado, pero los tiempos sí. Y hay tradiciones, cosas que, por ejemplo, queremos traer este tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O cantamos con canciones novedosas con instrumentos, o cantamos himnos y con un pianito. ¿Qué hacemos? O sea, y si lo hiciéramos así o lo hiciéramos de otra manera, son simplemente tradiciones, cosas que hemos traído con el tiempo porque hemos creído que con eso vamos a ser más bíblicos, ¿no? O no, vamos a tratar de hacer el uso y costumbre de aquellos tiempos y así seremos más. No, o sea, no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque lo cierto es que los tiempos cambian. Y hay cosas, cuando Jesús llega allí, lo que los fariseos habían hecho eran tradiciones tan rigurosas que era imposible que un hombre pudiera ser un fiel judío, ¿no? Entonces, por eso le decían, tengan en cuenta esto, no pueden vivir una vida, ¿sí?, con este nuevo pacto, o no pueden vivir esa vida de estar en el reino de los cielos si ustedes no nacen de nuevo. Y a Nicodemo eso le explotó en la cabeza, ¿no? Cuando habló con la samaritana, yo les digo que ya no se necesita un templo, porque ustedes dicen que adoran aquí, pero yo les digo que vendrán tiempos cuando no adorarán ni aquí ni allá, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? O sea, eso explotó la mente de la samaritana, porque ella dijo, no, es que si vamos a orar, tenemos que ir a orar en un lugar, ¿no? Si vamos a entrar en el reino, debemos ser hijos de Abraham, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, todo eso se estaba formando allí. Miren lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Los tiempos cambian y muchas cosas tratamos vuelvo a repetir, no estamos cambiando la palabra, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo nuestra propia vida cuando éramos solteros que cuando estábamos casados. La palabra es la misma, pero yo lo estoy aplicando de una manera diferente, ¿sí? Ahora que yo les voy a decir, bueno, miren, como yo me he sometido tanto a la palabra de Dios, yo les voy a decir cómo deben de hacerse un matrimonio. Y si no se manejan así, entonces no son de Dios. O miren, yo les voy a enseñar a criar, y si no lo hacen como yo lo hago, entonces ustedes no son. Entonces hay un problema allí, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, no se conformen a este siglo. Hay cosas del pasado que no tienen nada que ver con lo nuevo, ¿sí? Eso incluye nuestra forma de vivir. Miren lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Tú no puedes vivir como ese nuevo hombre si todavía quieres hacer un remiendo, ¿sí?, con ese viejo hombre.
No vas a parchar a ese viejo hombre con algo nuevo. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura? Se echa a perder, el remiendo se echa a perder. ¿Y qué pasa con el odre? Se pierde, y el vino también se pierde, ¿sí? Entonces dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Es decir, para vestirse del nuevo hombre hay que despojarse del viejo hombre, ¿sí o no? Entonces hay que desechar, dice, mentira, hablando verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque una cosa no puede venir con las ideas nuevas, ¿no? Alguien dijo que la historia del progreso es la historia de la victoria sobre los prejuicios de una mente hermética. Todas esas ideas que alguna vez fueron nuevas tuvieron que pasar por momentos de crítica, ¿sí? Nada más para que se den una idea, ustedes no sé si sepan, James Simpson se le conoce principalmente por descubrir en el siglo XIX el uso del cloroformo en las como anestésico, ¿no? Pero en aquel momento vivió un tiempo en el que no era aceptable, no era fácil el tema. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. ¿Qué es lo que quería? Evitar el dolor en los partos, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que se encontró? Que en aquellos tiempos hubo una controversia porque muchos interpretaban que un parto sin dolor no era lo natural, sino que decían, oye, incluso va en contra de Dios, porque dice Génesis 3 que con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces, si nosotros le quitamos el dolor, estamos yendo en contra de Dios. Pregunta, si queremos ser bíblicos tendríamos que serlo, ¿sí o no? Pero ahora mismo alguien se está quejando de eso, ¿no? Hay otro ejemplo, Joseph Lister. De hecho, si alguna vez han escuchado Listerine, es por este hombre. No porque él inventó la enjuague bucal, sino porque el principio de la idea es el antiséptico, o sea, de limpiar a profundidad cuando estás haciendo una cirugía. Porque en aquellos tiempos la cirugía era así. O sea, agarrabas, incluso dice que si tenían usando las dos manos los doctores, con los dientes agarraban el bisturí y así era. Entonces, dice que el 50%, en aquel tiempo, el 50% de las operaciones tendían a muerte posoperación. ¿Por qué? Por una infección, morían por una infección. Entonces, él descubrió la manera de usar ese antiséptico, o sea, de hacer una limpieza profundo mientras estás haciendo la operación, y redujo el 50% a 15%, ¿sí? Entonces, pero en aquel tiempo, cuando él estaba haciendo, muchos de esos médicos se mofaban de su idea, de eso, de que había gérmenes en el ambiente. O sea, eso les parecía fantástico. Entonces, debido a eso, ellos no querían usar la limpieza de esto, pero ahora lo conocemos como el padre de la cirugía antiséptica. ¿Sí? Entonces, así vemos otros ejemplos como Copérnico. ¿Ustedes se acuerdan? A él casi lo linchan por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, ¿no? Eso le trajo muchos problemas. Entonces, esos son el asunto. Nosotros debemos entender que hay un rechazo a lo nuevo, y eso es algo natural. Todos lo hacemos, ¿sí? Todos estamos lidiando con alguna forma. Por ejemplo, nosotros pasa cuando lo vemos de generación en generación. Ahora le decimos la generación de cristal, y nosotros la generación X decimos éramos mejor, ¿no? Pero la generación pasada va a decir, no, mira, fuimos mejor generación. O sea, siempre hay algo que juzgar, ¿no? Incluso podemos ver que como familia tú dices, bueno, yo me dediqué a hacer mi familia, la construí y mira lo que formé. Y ves a tus hijos llevar su propia vida y dices, no, tú te sacas de onda porque no siguen tus pasos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás casado con una cierta forma de hacer las cosas, pero no es necesariamente que tu hijo tenga que llevar la misma forma de vida, ¿sí? Lo que sí tiene que seguir es creyendo que Jesús es Dios, tiene que seguir creyendo que la iglesia es un lugar que Dios diseñó para forjar el carácter del creyente, todo ese tipo de cosas, creer en la Trinidad, creer que la misericordia, la gracia, el poder, todo eso lo debe de creer. Pero no puede ser, no va a llevar su propia vida como tú la hiciste. No sé si me explico con eso. Entonces, ¿qué es lo que al final está
enseñando Jesús. Y creo que eso nos lo va a decir el contexto. Porque de repente el problema con los fariseos era esto. Ellos habían hecho tantas tradiciones que decían, esto es lo que se tiene que hacer. Ustedes saben, por ejemplo, el sábado era un problema, porque el sábado no se podía hacer nada. Entonces no podía sanar el sábado, ¿sí? Pero Jesús, ahorita van a ver, dice algo muy importante. De hecho, si nosotros vamos en el contexto, adelante de esto, nos vamos a encontrar que Jesús va a salir en un día de reposo, y que pasando Jesús por los sembradíos, si ustedes están ahí más adelante, en el caso de Mateo, se avienta hasta el capítulo 12, ¿sí? Pero Marcos y Lucas, en su contexto inmediato, va a hablar de esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Lucas ya en el capítulo 6. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembradíos, sus discípulos arrancaron espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos le dijeron, ahí están otra vez los fariseos, ¿sí? ¿Por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿No es lo mismo que les dijo del ayuno? O sea, no lo haces bien, Jesús. Aquí todos ayunamos. Hasta los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Oye, ¿por qué están arrancando espigas el día de sábado? ¿Por qué haces lo ilícito? Dice, ¿por qué haces lo ilícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, en los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y comió, y dijo también a los que estaban con él, les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? En Mateo capítulo 12, en el capítulo 12 dice, mas les digo que aún uno mayor que el templo está aquí, dándole potestad, es decir, mira, alguien más importante que el templo está aquí, ¿sí? Y entonces dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero fíjense cómo dice Marcos capítulo 2, ahí en el contexto dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué les está diciendo a los fariseos? Espérate, o sea, el día de reposo no define lo que el hombre iba a hacer, sino que el día de reposo fue dado por descanso a ellos. O sea, ¿por qué entonces estás haciendo que la gente se canse de vivir en un día de reposo? No pueden cargar, no pueden sanar en ese día, no pueden ayudar ni siquiera a sus propios animales, no pueden hacer ningún tipo de trabajo, porque tú estás haciendo que la ley sea tan rígida que no se puede. Pero él le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés, ¿sí? Y ahí mismo vuelve a decir, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús es Señor del ayuno, que Jesús es el Señor del día de reposo, ¿sí? Miren, hay mucha gente que dice, no, es que oró al enfermo y le impuso sus manos y sanó. ¿Alguien tiene problema con eso? Si le sanó, yo no tendría ningún problema. Lo único que yo no enseñaría es que lo hizo él. Yo diría, lo hizo Dios, ¿no? Que se quiso usar como instrumento ahí en ese momento a alguien porque estuvo orando y al final... ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús es Señor de la enfermedad, es Señor de la sanidad. Si Él quiere, va a hacer las cosas como Él quiere, va a sanar como Él quiera, ¿sí? Cuando está hablando del ayuno, ¿sí? Él está diciendo, miren, el problema con ustedes es que ustedes quieren definir el ayuno, pero imagínense que Jesús, que es como si ustedes decían, imagínense que Dios bajara ahorita mismo y le dijeran, oye Señor, tú dijiste que en sábado no se puede trabajar y no se puede decir, y Dios le decía, no, espérate Dios, pero es que tú dijiste en la ley y ahora me lo cumples. ¿Qué le puedes decir tú a Dios si Él es el Señor del día de reposo? Lo que estaba diciendo Él es, yo soy Dios. De hecho, si ustedes se ven un poquito más atrás, en cada uno de esos capítulos, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, está hablando de cuando sanó a un paralítico que bajó por el techo. Ustedes recuerdan que les dijo, empezaron a murmurar, dice, mira, tus pecados son perdonados. Y empezaron a murmurar los fariseos, no, ¿cómo crees? Eso es blasfemia.
estás en contra de la ley, eso no es lícito. Y entonces le dice, sabiendo que estaban murmurando, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados son perdonados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para sanar, a ti te digo, levántate y anda. Jesús tiene potestad, Él es Señor del perdón. O sea, tú no le tienes que decir al Señor. Ellos no sabían que Jesús era Dios. Ellos no sabían, lo único que no podían ver es que Él era Dios, pero si lo hubieran visto que Él era Dios, le iban a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Blasfemas Dios contra ti mismo? No, porque Dios tiene potestad, Él es Señor del perdón, Él es Señor del ayuno, es el Señor del día de reposo. Todavía hasta la actualidad se siguen discutiendo temas como si deberíamos de congregarnos el sábado o el domingo, si deberíamos usar velo o no deberíamos usar velo. Pero ¿saben qué es lo que dice la Escritura? Que Él es Señor del día de reposo. Si Él quiso que su iglesia se congregara el domingo, ¿qué le vamos a decir? Él es el Señor del domingo. ¿Sí me explico? Entonces muchas de las cosas las vemos cuando nosotros hacemos a un lado al Señor de esa ley, terminamos siendo legalistas, ¿sí? Porque es lo que tuvieron que hacer ellos no sabían que era a Jesús al que le estaban diciendo, vete de aquí, Jesús, porque te es ilícito hacer esto en sábado, cuando Él era Dios, ¿sí? Y Él estaba haciendo como Él quisiera. Y muchas veces lo que hacemos como iglesia es establecer ciertas dogmas, ciertas cosas que practicamos por muchos años y que por sabiduría eran buenas, pero eso no significa que los tengan que pasar a la siguiente generación. Y si no lo hacen, entonces no son de Dios. Por ejemplo, cuando fue en la pandemia, al menos en la iglesia hubo división al respecto. ¿Ustedes se recuerdan? Hubo un grupo de gente que decían, debemos guardarnos. Y había otro grupo de gente que decía, vamos a la iglesia. ¿Sí? El asunto estaba que el problema no estaba ni en uno ni en el otro. El problema estaba que unos quisieran condenar a los que sí querían congregarse, o viceversa, que los que no querían congregarse, los que sí querían congregarse se condenaran a los que no querían congregarse. ¿Cuál era el problema? Se nos olvidaba que el Señor era Señor de ese día. Era Señor de las conciencias de esas personas. Entonces no es ese asunto. Mira, el problema cuando hacemos a un lado al Señor de la ley, terminamos haciendo este tipo de ideas que terminan siendo como ese vino nuevo en odre viejo. ¿Qué es lo que va a traer como resultado? Que el vino se va a perder y el odre también se va a echar a perder. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no pase? Tenemos que volver a tomar al Señor de esa ley y pensar en esa realidad. ¿Sí? Porque a veces de verdad tratamos a la gente que no piensa igual a nosotros solo porque no piensa igual a nosotros. ¿Sí? Y en ese momento lo que hicimos fue quitar al Señor. Aunque digamos, no, yo mira, la Escritura dice y citamos, pero en realidad no es así. Nosotros tenemos que tener la disposición a renovar nuestra mente, con la misma palabra, a renovar nuestra mente y entender que tiempos van a pasar. La siguiente generación de los que estén en la iglesia no van a hacer lo mismo que nosotros hicimos. Y los vamos a juzgar porque es que en mis tiempos nosotros hacíamos esto y hacíamos tal cosa. Yo no tengo ningún problema si en la iglesia un día quieren levantar una bandera y brincar y saltar. Yo no tendría problema. El problema sería que pasáramos a la siguiente generación y le decíamos, si tú no levantas una bandera como lo hacíamos en nuestro tiempo, entonces tú no eres de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Quitando al Señor de la iglesia. Y la única manera de entender, y es lo que les decía a los fariseos, es esto, entiende. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del ayuno. Yo soy el esposo. ¿Sí? Yo tengo potestad para perdonar. A mí no me vas a decir si quiero sanar a alguien el día de sábado o no. A mí no me vas a decir si puedo espigar o no. Porque yo soy el Señor de toda la creación. Es más, si nos fuéramos más atrás del contexto, se van a dar cuenta que Jesús es Señor de los espíritus. Porque cuando echa demonios, que dice, ¿quién es este que con tal autoridad echa fuera a los demonios? Es Señor aún de la creación, porque en el mismo contexto, un poco antes, Él calma la tempestad Él hace sí, calma la tempestad y los discípulos preguntan, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Él es Señor de la creación,
Él es Señor de los espíritus, Él es Señor del día del ayuno, Él es Señor del día de sábado, Él es el Señor. Entonces el problema de los fariseos en ese momento era ese, que ellos querían hacer un parche, ellos querían meter vino nuevo en un odre viejo y entonces reventaban. No podían, no tenían la capacidad de sostener la verdad del evangelio, ¿sí? Y ese es el problema de nuestra fe. Al final eso es incredulidad. Esos fariseos, ¿sí? No fueron así, bueno, pues si son hijos de Abraham, están del otro. No fueron considerados. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos, vieron a Jesús mismo, a Dios mismo, el Señor de todo, y le decían qué debía de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces como iglesias o como personas, incluso como personas? Si la gente no hace lo que yo hago, ¿sí? Y vuelvo a repetir, porque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Eso es muy diferente, porque si yo me congrego, Pablo está diciendo, sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿Pablo está siendo legalista? No, pero hay prácticas que la Escritura ya nos dice a las cuales nosotros sí debemos continuar, pero hay prácticas que simplemente abonamos, añadimos por sabiduría. Por sabiduría en algún momento decidimos usar cubrebocas, pero no fue un dogma y no lo vamos a imponer sobre otras personas, ¿no? Así como es el velo y así como es otros tipos de doctrinas que nos han dividido más que unirnos. Y sobre todo, cuando una persona trata de vivir su fe, lo único que hace es, se frustra, no entiende las cosas y dice, ya no sé qué hacer. Entonces, es lo que dice la Escritura, tanto el vino se derrama como los odres se echan a perder. Entonces, finalmente es lo que Romanos dice. Esto es en relación al día de reposo. Incluso dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que define lo que yo voy a hacer? El Señor. Lo hago para Él. ¿Alguien ha comido moronga? ¿Alguien ha comido moronga ahorita? Ahorita reciente no. Hay personas que dicen no se debe de comer moronga, ¿sí? Entonces, el que come dice, pues yo lo como porque doy gracias a Dios. Entonces, para el Señor, si lo como es porque mi conciencia está atada en que no hay ningún problema. Y hay personas que dicen, no, yo no lo como. ¿Está bien? Su conciencia está atada a la Escritura. Y entonces dice, pues el que come y da gracias a Dios, pero dice, al final de cuentas, ¿sí? Todo lo que hagamos, no lo hacemos por nosotros, porque yo lo dije, sino porque lo hacemos para el Señor, porque ya sea que vivamos o muramos, todo lo que hagamos es para el Señor. Como dice 1 Corintios 6:31, sea pues que coman o beban, háganlo todo para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que define mi vida? Es el Señor, porque el Señor es el Señor de mi vida. Es el Señor del ayuno, es el Señor del día de reposo, es el Señor de los espíritus, es el Señor de la creación. ¿Sí me explico? Es el Señor del perdón. Entonces, no se trata de caer en lo cuadrado, sino entender que nuestra conciencia está atada a la Escritura, ¿sí? Y que al final todo lo que hacemos, ya sea que vivamos o moramos, ya sea que bebamos o comamos, todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿sí? Cuando hacemos a un lado al Señor de mi vida y quiero tomar la Biblia y decir, por ejemplo, congregarse. No dejemos de congregarnos. No, voy a hacerlo y soy fiel y voy a ir todos los domingos. Pero en realidad en mi vida el Señor no está, ¿sí? Y entonces voy a obligar a los demás a que no pueden faltar ni un día, ¿no? Y entonces esos no son hijos de Dios, son hijos del infierno. Entonces lo que voy a hacer es que yo quité a Dios, al Señor de ese día. Y dije, agarré la ley sin ese Señor y dije, cualquiera que no vaya un solo domingo, ese es hijo del infierno. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Lo digo yo, no la Biblia, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice a un lado al Señor. Pero cuando yo me doy cuenta que el Señor es el Señor del domingo, yo no voy solo porque la Biblia lo dice como una ley, sino porque yo vivo para la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces es muy diferente la forma de ver cada elemento de lo que hacemos, ¿sí? De tomarlo como una regla intacta, a decir, lo hago para la gloria de Dios. ¿Alguien de aquí ayuna constantemente? ¿Y no lo hace porque es pecador o simplemente, o sea, si no lo hacemos no estamos en pecado? Y el que lo hace es porque lo hace para la gloria de Dios. Y el que no lo hace es porque dice, el Espíritu está conmigo y yo, el Señor, o sea, su conciencia está atada a la Escritura. Si yo te invito a ayunar, podemos ayunar y lo vamos a hacer y voy a enseñarte qué sentido tiene, para qué te sirve. Pero entiende algo, no lo vamos a hacer por una regla, lo vamos a hacer porque todo lo que hacemos, sea que vivamos o moramos, es para el Señor, para Él vivimos, ¿sí? Ellos lo hacían porque pensaban que para eso vivían, para cumplir con las reglas. Pero nosotros lo hacemos para la gloria del Señor. Y por eso lo hacemos. Por eso no nos dejamos de congregar. Porque lo hacemos para la gloria del Señor. Y tiene una perspectiva totalmente diferente. Entonces, por esa razón, Jesús usa esta parábola para hacerles ver que es el problema por el cual las mentes de los fariseos y judíos reventaban como los odres viejos. Porque al echar ese vino nuevo, no lo soportaban, ¿sí? Pero entonces hay que renovar nuestra mente con la palabra, no con nuestras propias ideas, sino con la palabra. Amén.